Tu pensamiento no lo puedo comprender. Me sostengo como viendo al invisible, con la vista fija en lo que no se ve. Tú mi roca, mi fuerza, mi sustento, no me dejarás caer. Me sostengo de tu gracia inagotable, abrazado a tus promesas de amor. Bien. Alístense porque esto se va a poner feo, dijo aquel. No es cierto. Vamos a orar, ¿sale? Permítame, déjame poner mi cronómetro porque ahí está. Señor, muchas gracias, Dios, por esta tarde. Gracias por la oportunidad que nos das a todos de venir, porque tu palabra, Señor, es para chicos y grandes, Señor. Porque un día todos van a estar delante de ti, chicos y grandes, Señor, de edad, pero también en responsabilidad delante de ti, Señor. Te pedimos que la palabra, Señor, que voy a compartir esta tarde, haga su obra, Señor, el corazón de cada uno. Tú conoces, Señor, la vida de cada uno de nosotros. Te pido que hagas, Señor, lo que solamente tú sabes y lo sabes hacer bien, Señor. Es transformar corazones, darle vida a los muertos, Señor, aún. Eso solamente te compete a ti, Señor. Y a mí, dame la gracia, la capacidad, Señor, para compartir lo que me has puesto en el corazón con mis compañeros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Okay. Pues bueno, vamos a empezar. La enseñanza del día de hoy le titulé Corazón endurecido. Entonces, ¿qué les parece el tema? Ya de entrada, ¿qué les parece el tema? ¿Es un buen tema? Pero no tan bueno como el tren del amor, ¿sí? Ay. No, sí, es un tema muy importante. Es un tema interesante, pero es un tema muy importante para todos nosotros. Corazón endurecido. Aunque nosotros los que venimos a este lugar, en general, pues nosotros ya conocemos al Señor. ¿Cuántos de ustedes de los que están aquí ya conocen al Señor? Levante la mano el que ya lo conoce. Espero que todos, o si no la mayoría. Pero si no lo conoces, pues parte de este mensaje también es para ti, para que le abras tu corazón al Señor. Y los que ya estamos en el Señor, pues la palabra de Dios nos dice que nuestro corazón, tenemos un corazón regenerado. En el libro del profeta Ezequiel dice que Dios ha cambiado nuestro corazón. Nos ha dado un corazón de carne, un corazón que ahora puede andar en obediencia a los mandamientos, a la ley de Dios. Porque antes, el corazón que teníamos antes dice que era un corazón de piedra. Pero ahora se nos ha dado un nuevo corazón, un corazón de carne, dice el Antiguo Testamento. Pero aunque tenemos un corazón de carne, un corazón nuevo, con una nueva naturaleza, ese corazón se ensucia, cada día se ensucia. Cuando vamos por la calle, cuando oyes la radio, cuando vas a tu trabajo, cuando oyes compañeros, pláticas de tus compañeros, cuando estás en el camión, siempre hay algo que ves, que escuchas, que ensucia nuestro corazón. Y a veces es de manera consciente, muchas veces, pero muchas también de manera inconsciente. Nuestro corazón se ensucia día a día y a veces son nuestras mismas actitudes, son nuestros pecados, son cosas que hacemos que ofenden a otros, que ofenden a Dios, las que ensucian ese corazón. Nuestro corazón se va ensuciando y cada día tenemos que limpiarlo. Esta es una labor de cada día, porque cada día se ensucia. El problema de la dureza de corazón, que es el tema de hoy, no tiene que ver con que no pequemos. El problema de la dureza de corazón tiene que ver con que no confesamos nuestros pecados. Cuando no vamos a Dios, cuando no confesamos nuestros pecados, Dios no nos puede limpiar. Y poco a poco se va haciendo una capa. Se va haciendo una capa que al principio no se detecta.
Pero pasa un día, y pasa otro día, y pasa otro día, y al final ya es una costra, una tecata. No sé, les voy a preguntar, no sé si de repente algunos lo han hecho por iniciativa propia o algunos lo han hecho porque los ha mandado sus padres. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado lavar la estufa? Para una estufa así que digas, híjole, no puede ser, que tiene cochambre y tiene una cosa así pegadas. ¿Cómo la limpias? Así de repente llegas y agarras y con el dedo o con la fibra con la que limpias los vasos, la vajilla, ¿con esa fibra lo haces? No. ¿Le pones jabón normal? Tampoco, no. No, requiere medidas drásticas, ¿verdad? ¿Qué haces cuando está así lleno de cochambre? Pues le pones, primero que nada le pones brazo o Mr. Músculo, ¿no? No sé qué se llama. Le pones. Y hasta lo ideal es lo dejas en la noche, que repose y al día siguiente dices, no, ya lo voy a agarrar suavecito. Y aún así, ya que está, por ejemplo, de un día para otro, que le pusiste algo especial para eso, aún así, llegas y le das con una fibra especial, a veces hasta con una fibra de metal, ¿a poco no? A veces hasta, a veces los hombres de repente ocupas una navaja, le metes una navaja, le metes una espátula, imagínate. Porque se acumula una costra. Que al principio, cuando haces la primera comida, no se nota. Luego haces la segunda, y luego haces la otra, y luego la otra, y luego al final cierras con alitas, que haces que la avientas con un montón de aceite y salta todo. Y ahí te digo. Y así es muchas veces en nuestro corazón. Cuando no limpiamos nuestro corazón, se llena de una tecata, de una costra. Pero no fue de un día, no fue de 2 días, no fue de 3 días, fue de una negligencia. Un corazón endurecido tiene que ver con una negligencia. Nuestro corazón que no es limpiado, que no va siendo limpiado cada día. Cuando no nos limpiamos cada día, nuestro corazón se va a endurecer. Cuando Adán pecó, que era el hombre perfecto, nunca había habido pecado en la tierra, mucho menos en Adán. Cuando Adán pecó, dice la Biblia que oyó la voz de Dios. ¿Y qué hizo? Dice, y tuve miedo. Fíjate. No tenía un parámetro de, cuando peques, pues hay que tener temor de Dios. No, ¿sabes que cuando peques, hijo? Pues no, ocúltate de Dios. No, él no tenía un parámetro. Es por naturaleza. Cuando hacemos algo malo, cuando pecamos, la propia naturaleza evitas a Dios en este caso, evitas su santidad. Le pasó a Adán, nos pasa muchas veces a nosotros. Y ahí va Adán y dice, tuve miedo y se escondió. Algo pasa en el corazón que nos hace alejarnos de Dios. Y de repente te das cuenta que ya no oras, antes lo hacías. Ya no estudias la Biblia, antes lo hacías. Ya no vienes a la iglesia. O vienes, pero ya no te agrada tanto. O antes servías y ya no sirves. Ya no quieres venir a servir. Y así nomás porque sí pasó, no. Espiritualmente hubo un problema. El corazón se endureció por el pecado no confesado. En la Biblia hay varios ejemplos de corazones endurecidos. ¿Alguno me puede decir que le venga, este ejemplo? Que diga, el corazón endurecido de tal. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, el faraón se endurece. Cuando Dios le dice, deja ir a mi pueblo. Y como que sí, pero luego como que no. Y total que no. Y el faraón se endureció. En el Nuevo Testamento, y es un pasaje que me llama mucho la atención, está Jesús en el templo, un día de reposo. Y en el templo hay un hombre con una mano seca. Y están ahí junto los fariseos, los enemigos de Jesús. Están cerca, están viendo nada más. Vamos a agarrar a Jesús en una cosa que haga mal para condenarlo. Y están. Y Jesús sabía. Entonces
está ahí el hombre con la mano seca en día de reposo. O sea, el contexto es el día de reposo. Y de repente le dice a todos, porque estaban así como ocultos ahí viendo, y Jesús le dice, a ver, déjense de estar ocultos, vénganse, les voy a decir algo. ¿Es lícito en día de reposo sanar a alguien? Es claro que sí, es claro, era lógico que sí, es lícito, le agradaría a Dios, aunque fuera en día de reposo. Y dice que les pregunta, les hace una pregunta abierta. Dice la palabra de Dios que ellos se callaron. Sabían la respuesta, sabían que Jesús tenía razón, pero dice que callaron. Entonces, la palabra de Dios dice que Jesús los mira enojado. Fíjate, los mira enojado. ¿Cómo puede ser posible? Sabes que tengo la razón, pero no te doblas, pero no te humillas, pero no aceptas. Y Jesús dice que los mira enojados. Y luego dice que los mira con tristeza en su corazón. Y dice la palabra, ¿por qué? Entristecido, enojado y entristecido por la dureza de sus corazones. Eso a mí cuando lo vi dije, no puede ser. Cuando nuestro corazón está endurecido y Dios te dice, y Dios te dice, y Dios te dice, y no quiero, Dios se molesta. Dios se molesta y se entristece. Cuando nuestro corazón se endurece. Y la Biblia está llena de más ejemplos de este tipo. Pero el día de hoy solamente les voy a mencionar dos historias en las que vamos a ver cómo el corazón se puede endurecer. El corazón se puede endurecer por diferentes cosas. Por incredulidad, por afán, por amor al dinero, por muchas cosas se puede endurecer el corazón. Pero el día de hoy les voy a hablar de dos cosas en específico. ¿Sale? Entonces, al punto número 1 le puse, el corazón se puede endurecer por, número 1 le puse, los influencers del corazón. Entre paréntesis, cuando el corazón es influenciado por todo, menos por Dios. Y vamos a verlo según la historia del endemoniado Gadareno. Todos conocen la historia del endemoniado Gadareno, ¿sí? Levanten la mano los que la conocen, pero levántela. Así que, sí. La mayoría, espero que los que no hayan levantado de todas formas la conozcan. Porque no la vamos a ver toda, vamos a mencionar aspectos, ¿sale? Entonces ya la leerán ahí en su casa, creo que están Marcos 5 y otros evangelios, no recuerdo, pero la historia del endemoniado Gadareno, si ustedes la ven, la quieren estudiar toda, ahí está, ¿ok? Entonces vamos a basarnos en la historia del endemoniado Gadareno. En esta historia, ¿qué es lo primero que vemos? Un hombre que no conoce a Dios. Él no es cristiano, no está buscando a Dios. Ok, eso lo tenemos que tener también presente. Entonces, como vamos a ver la historia en base a eso, pues a lo mejor ustedes dicen, bueno, pues si vamos a ver en base a un hombre que no conoce a Dios, pero yo soy cristiano y yo ya lo conozco, pues les voy a dar chance de que se duerman. Los que son cristianos les voy a dar chance de que se duerman. Porque vamos a hablar de un no cristiano, ¿no? Entonces les voy a dar chance de que se duerman. Es la mitad de la enseñanza, son como 20 minutos. Pueden dormir, adelante. Porque vamos a hablar y nos va a enseñar algo de un no cristiano. Yo no soy cristiano. Yo soy cristiano, él no es cristiano, no tiene nada que enseñarme. No, ¿verdad? La palabra de Dios no es así. Entonces siempre hay enseñanza. Entonces la enseñanza para nosotros viene también, aunque es en alguien que no conoce al Señor. Vamos a ver sobre esta historia lo siguiente. Todos la conocemos. De hecho es una historia de mis favoritas. Se usa mucho para evangelizar, es muy usada, es muy bonita. A grosso modo, la historia es, el personaje de la historia es un hombre que vive en los sepulcros, que se hace heridas él solo, que es violento, que anda desnudo, que está solo y que lo tienen que sujetar con grilletes como un animal. Él es el personaje de esta historia. ¿Te puedes imaginar algo así? Sin esperanza, sin futuro, no hay chance de mejorar. ¿Qué le espera a alguien así?
sino enfermedad, soledad, morir. De algo se va a morir. No hay esperanza. Cuando leemos la historia de este hombre, nos damos cuenta de algo. Que estuve yo estudiando y dije, bueno, aquí tiene que haber algo profundo. Entonces, al leer la historia de este hombre, nos damos cuenta de algo. La raíz de todo su problema es que el endemoniado está endemoniado. Wow, todo mi estudio me llevó a eso. El endemoniado está endemoniado. Doctor, me duele algo. No, pues me duele algo cuando le hago así. Ah, pues no le haga así, oiga. Mucha revelación ocupé. El problema de este hombre tiene que ver con esos demonios que están ahí. En la historia, cuando ustedes la conocen, Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Pero el hombre no contesta. Quien contesta son los demonios que él traía adentro. Ellos son los que contestan, me llamó la atención. Nunca vamos a saber cómo se llamaba. A lo mejor se llamaba Israel, Isaac, Jacob, Juan, Brian. No sé. Nunca vamos a saberlo. Quien habló fueron los demonios. Ya le habían quitado su identidad. Ya no era él. Fueron ellos los que hablaron. Cuando hay cosas dentro de nuestro corazón, cuando hay cosas que ya son nuestras, o más bien que somos esclavos de ellas sin saberlo, cuando hablas, se nota. Hablan por ti. Cuando eres egoísta, cuando eres orgulloso, cuando lo que te importa es el dinero, cuando lo que te importa es la inmoralidad sexual, cuando te importan todas esas cosas y hacen nido en nuestro corazón, cuando hablas, no hablas tú. Son esas cosas las que hablan y la gente lo nota. Y así está este hombre. Ya no es él, ahora es legión. Legión dice, vamos viendo sobre esto. Una legión era más o menos de 4,200 a 6,000 soldados romanos. Fíjate, eran soldados. Una legión era más o menos de 4,200 a 6,000 soldados. ¿Ustedes se imaginan esa cantidad? ¿La han visto alguna vez así? No, pues más o menos, me doy una idea. Mira, les voy a poner una referencia. ¿Cuántos de ustedes vinieron al desafío juvenil? ¿Cuántos estuvieron en el auditorio mayor cuando estaba lleno? El auditorio mayor lleno, a más le cupieron 1,900 personas. A más. 1,900 personas. Este hombre tenía en su corazón de 2 a 3 veces más demonios que los jóvenes que vinieron allá al auditorio mayor. Es inimaginable. Ellos, tantos demonios, ejercían influencia en su vida. Cada uno de ellos dominaba la voluntad de este hombre. Era uno, eran dos, eran tres, eran miles. Imagínate estar todo el día en compañía de esto. Dice la palabra de Dios que estaba solo. No tenía con quién hablar más que. Y ahí estaban. De 4,000 a 6,000 demonios. ¿Qué le dirían? Yo me puse a pensar, no sé cómo se pueda sentir algo así. ¿Algunos de ustedes ha estado alguna vez? Voy a poner un ejemplo, a lo mejor no les ha pasado, pero que de repente tienen cerca a alguien, a lo mejor no sé, alguien, un satanista. Vamos a supón que tienes a unos metros a un satanista. Y su manera de vestir, su manera de hablar, y de repente se te empieza a acercar y se te acerca a 2 metros. Tú no te puedes ir para otro lado, tú te quedas, ¿no? Así. Y de repente se acerca y se acerca aquí a 1 metro. Y de repente se te acerca todavía más y se te pone acá.
Y te habla y te habla y te dice lo que hace. Y te dice lo que hace en las noches. Y te dice lo que le gusta. Y está aquí. Y aquí lo tienes, es más, y se te acerca acá. ¿Qué sentirías? Entonces, como repulsión, como, no. Pues este hombre no lo tenía aquí. Los tenía adentro. No había manera de huir. No había manera. Dice que por años así. ¿Qué le hablaban? A veces uno está barriendo, o uno está lavando los trastes, o estás haciendo algo práctico. Y de repente, ¿qué pasa? Cuando estás así ocupado en cosas que de repente no ocupas racionalizar mucho, ¿qué pasa? Pues empiezas a pensar. Y empiezas a pensar, ay, tengo que hacer esto. Ay, y estás lavando y todos los trastes, no estás lavando. Pero te llega a tu mente cosas. A veces son cosas buenas, a veces son cosas malas. Pero te llegan sin que nadie las propicie. De repente te llegan. Y de repente estás pensando en eso y llega alguien y ya te interrumpió. Ya te interrumpió y si estás pensando algo mal, pues qué bueno, ya te interrumpió y ya se fue al pensamiento malo. Pero si estás pensando ese tipo, bueno, pues luego pensaré en eso. Y así pasa, ¿no? Pero este hombre no. Este hombre estaba solo, completamente solo, con miles dentro de él. Siempre. Nadie, sin posibilidad de interrumpir esos diálogos. Sin posibilidad de detener esa plática. Y ahí está él. ¿De qué le hablaban? Había demonios de todo tipo, eran miles. Y le decían de todo tema, pero distorsionado, volcado hacia la maldad. Le hablaban de inmoralidad sexual, le hablaban de violencia, le hablaban de odio. Sin duda le hablaban de matar, de robar, de destruir. A lo mejor hasta de suicidio le hablaban, es muy probable. Porque esa es la naturaleza de Satanás y es la naturaleza de los demonios. Y estos demonios no eran cualquier demonio, los demonios son soldados de Satanás, era una legión de soldados de Satanás. Imagínate todo lo que hablaban. Tantas voces dentro de él. Y cuando me venía ese pensamiento me acordé, a veces ves en internet o a veces en YouTube, o a veces en X lugar, que de repente o pasan programas en Discovery Channel y te hablan de cierto asesino que mató a bebés, que mató a su hijo, a su hija, que mató a un familiar, a su esposa, a su esposo. Y muchos de ellos, o sea, gente cercana, muchachos que en Estados Unidos agarran rifles y lo planean y se van a las escuelas, a las prepas, a las universidades y matan. Y luego ven los diarios que ellos tenían, ven los escritos que dejan los videos, o luego los testimonios te dicen que oyeron voces, que fueron influenciados. Muchos de ellos es verdad. Y lo vemos en esta historia, es verdad. Jesús dijo, de dentro del corazón salen homicidios, fornicaciones, está esa parte. Hay maldad en el corazón del hombre, pero cuando el corazón del hombre, aparte, es influenciado por los demonios, es exponencial la maldad. Y eso es lo que pasaba con este hombre. Esa maldad se multiplica exponencialmente con la influencia de los demonios. Y a nosotros, que somos creyentes, debemos de tener cuidado de lo siguiente. Cuando hay muchas voces influenciándonos en nuestro alrededor, terminaremos por dejar de oír la voz de Dios y perderemos su influencia en nuestra vida. Cuando estamos en la calle, en la casa, en el trabajo, en la universidad, cuando ves un programa, una serie, te metes a las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, cuando oyes música, donde quiera que vayas, lo que quiera que escuches, siempre hay algo que quiere influenciarte. Tu manera de pensar,
tu manera de decidir, tu manera de ver las cosas. Cuando estamos en el mundo, siempre hay algo que quiere influenciarte. Y si no tenemos cuidado y abrimos nuestro corazón, vamos a terminar influenciados y dirigidos por esas cosas. Muchas veces, siendo cristianos, dices, no, no estamos endemoniados, espero. Pero tenemos 1, 2, 3 o decenas de voces, ideas, argumentos dentro de nosotros y que no provienen de Dios. Y muchas veces, aunque somos cristianos, han dirigido esos pensamientos nuestra vida. Y esos pensamientos están en contra de Dios. Y tenemos que tener cuidado con eso. No sé si a ustedes les ha pasado, a veces vas en el camión, o a mí sí me ha pasado, como dice el pastor Sergio Dueñas. No estoy hablando de ustedes, a mí nomás. Entonces de repente agarra y dice, vas en el camión. Y tú vas y escuchas música en el camión, música mundana, ¿no? Y de repente. Y ya te bajas y de repente llegas a la escuela, al trabajo, donde sea, y de repente estás. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? O sea, ¿cómo? A ver. Y luego estás así. Y luego ya moviendo o sea, fíjate lo sutil. Y es en algo bien X. Imagínate la sutileza que hay en el mundo para otras cosas. Y es un ejemplo muy simple, pero es muy claro, porque es sutil, sutil. Con la serie del Tren del Amor, ya hablando de ejemplos, ahorita que pasó la serie del Tren del Amor, que fue un éxito, por cierto. Con la serie del Tren del Amor, muchas de esas influencias que algunos de nosotros teníamos, ideas del noviazgo, de las relaciones, con la serie, muchas de esas ideas fueron confrontadas, fueron derribadas por el consejo de Dios. Temas sobre el noviazgo como a qué edad puede ser, sobre la diferencia de edades, sobre relaciones a distancia, sobre cuánto tiempo hay que esperar para empezar a poder ser novios. Temas como conocerse antes de empezar un noviazgo. Todos estos tipos de temas estuvieron derribando argumentos, pensamientos que el mundo tiene de cierto modo, pero que Dios ponía de cierta manera. Y con la ayuda de Dios y con un corazón dispuesto, pues esos argumentos fueron derribados. Y están siendo derribados todavía. Y entonces cuando pasó esto, todo lo que los youtubers decían fue derribado por la palabra de Dios. Todo lo que tú te metas ahí en las redes sociales, donde sea, todo lo que ellos decían, aquí, en el Tren del Amor, lo derribaban. Porque así es Dios, así es su palabra, derriba. Fíjate, hay una historia, ahorita me estoy acordando, hay una historia en el Antiguo Testamento, capturan el arca de Dios, y se la llevan, creo que eran los filisteos, capturan el arca de Dios y se la llevan a una tienda suya, en su pueblo, en su nación. Se la llevan y la dejan enfrente de su ídolo. ¿Se acuerdan? ¿Se saben de esa historia? Ahí la dejan, ya se van. Y al día siguiente, pues entran a la tienda, ahí está el arca y el ídolo está tirado. Caray, ¿qué pasó? Vamos a parar el ídolo otra vez y ¡fum! Lo paran. Y ya se van, se van. Y al día siguiente, ahí está el arca, pero delante de él, el ídolo tirado, hecho pedazos. Y se me pone la piel chinita porque eso es lo que hace Dios, sus argumentos, su influencia. No importa en qué lugar caiga esa tierra, no importa en qué lugar caiga esa palabra, tiene poder para destruir, para derribar. Y esa historia es una cosa bien simple, pero ese es el poder de la presencia de Dios, de su palabra. Y cuando estaba el Tren del Amor, era una y otra y otra y otra. ¿Qué nos tienen que enseñar la gente que no conoce a Dios sobre el noviazgo, sobre las relaciones, sobre ser hombre y sobre ser mujer? Nada. Hombres, ¿cuántos hombres hay aquí? Levanten la mano. Ahí está bien. Hombres, ¿quieren consejos
para tener pareja y ser un verdadero hombre, un macho alfa? A ver, dígalo con convicción. A ver, ahí va. Ahí va, le voy a preguntar otra vez. ¿Quieren consejos para tener pareja y ser un verdadero hombre? ¿Un hombre alfa? ¿Un macho alfa? Sigue, espérame, nada más fue. Pues apaga tus videos del Temach. Mira. Foto. Ya le saco foto a todos los que se rieron. Lo peor es que todos sabemos quién es, ¿verdad? Apaga tus videos del Temach y aprendamos de Jesús, el verdadero hombre. Él no es un macho, pero sí es el alfa y la omega. ¿Qué tal? ¿Verdad? Dale un aplauso, claro. Así es. Mujeres, ¿quieren consejos de igualdad, de empoderamiento? ¿Qué dicen? Sí, no lo sé. Bueno, ahí va, la dejamos ahí. Deja a las de paño verde o paño morado que hagan sus marchas, déjalas. Que hagan destrozos, que hagan sus publicaciones, que levanten sus antimonumentos, déjalas. Y verás que no tienes nada por qué luchar para tener valor. Porque lo que te da valor es lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Y lo hizo igual para hombres y para mujeres. Él derramó su sangre por ti igual que por mí. Lo único que tienes que hacer como hombre, como mujer, es venir a Él, venir a sus pies. No tenemos que buscar la aprobación de nadie, de ningún hombre, de ninguna mujer, para sentirnos y estar plenos. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. La segunda cosa que también endurece el corazón, la primera por un lado vimos la influencia de muchas cosas, endurece el corazón. Las muchas influencias que no nos acercan a Dios. La segunda cosa que endurece el corazón es cuando el corazón es engañado por el pecado. La Biblia dice en el libro de Hebreos 13, el engaño del pecado. Esa es la segunda cosa que vamos a hablar y que endurece el corazón, el engaño del pecado. Y vamos a ver la historia de David. ¿Cuántos no conocemos a David? La historia de David. Al contrario del Gadareno, David sí cree en Dios. Él sí cree en Él. Y aún Dios mismo da testimonio de David y dice, un varón conforme a mi corazón. Fíjate. O sea, no podemos dudar que no era un hombre que amaba a Dios, que era un verdadero hombre de Dios. Entonces vamos a ver ahora al rey David. Ya vimos a alguien que no conocía a Dios y ahora vemos a alguien que conocía a Dios. Dios dice de él, un varón conforme a mi corazón. Cuando Dios dijo esto, un varón conforme a mi corazón, David tenía de 15 a 17 años más o menos. ¿Cuántos hay aquí que tengan de 15 a 17 años? A ver, levante la mano el más chiquito, a ver. 15, 17, ¿no? ¿Nadie? ¿Están ahí arriba? Entonces, fíjate, ya a esa edad, y fíjate lo que Dios pensaba. Y aquí la pregunta es, pues, obligada, bueno, ¿y qué pensará Dios? ¿Qué opina Dios de mí? Sí. Y vamos a hablar de este varón, y conocemos sus obras. ¿Qué hizo cuando se enfrenta a Goliat? Porque tenía celo de Dios. Porque este hombre había ofendido. Goliat había ofendido a Dios. Y él se enoja. ¿Cómo alguien va a blasfemar contra Dios? No, y va y enfrenta a Goliat y lo vence. Le corta la cabeza. Y le da victoria al pueblo de Israel. Eso lo hizo este joven. También el rey David, por otro lado, lo buscaba. El rey Saúl lo buscó años lo estuvo buscando para matarlo. Pero fíjate lo que hizo David. David nunca levantó su mano en contra del rey, aunque lo buscaba para matarlo, nunca.
porque tenía un corazón diferente. Tuvo la oportunidad para vengarse, pero él nunca, nunca, nunca levantó la mano contra el que Dios había puesto. Fíjate qué corazón, fíjate qué hombre era David. Y conocemos sus obras, pero un día, cuando ya era rey, cuando ya era adulto, algo pasó que endureció su corazón. Y todos conocemos lo que pasó. Pecó con Betsabé. En Segunda de Reyes en Segunda de Samuel aparece la historia. Los detalles están ahí. Este hombre pecó con Betsabé. Y cuando vemos todo lo que duró ese tiempo en el que él endureció su corazón, dice la palabra de Dios, menciona más o menos un estimado, pero dice que más o menos fueron 9 meses. 9 meses en que David estuvo endurecido de corazón, que son 270 días aproximadamente. 270 días viviendo una mentira. Llegaba a la iglesia, servía, daba órdenes, era capitán. O predicaba, o estaba en la alabanza. Y 270 días con el corazón endurecido. El varón conforme al corazón de Dios, un hombre verdaderamente que amaba a Dios, que era usado por Dios, que aún hoy nos enseña con sus salmos, con su vida, aún hoy nos enseña. ¿Qué nos espera a nosotros? Dirá alguno, ¿qué me espera a mí? Pero no, la Biblia dice que estas cosas están escritas para amonestarnos, para despertarnos. Nadie es invencible cuando del corazón se trata. Todos seamos los que seamos, debemos esforzarnos, porque ni el rey David estuvo exento, mucho menos lo vamos a estar nosotros. Tenemos que esforzarnos por guardar nuestro corazón. Hebreos 3:13 nos lo reitera, se los leo. Hebreos 3:13 nos habla de esto. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Cuándo tiene que ser esa exhortación, ese despertarnos? Dice cada día, exhórtense unos con otros, uno mismo, exhórtese cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué puede endurecernos? El engaño del pecado, está muy claramente. Cuando cedemos es porque hemos sido engañados por el pecado. El pecado nos ha engañado, por eso cedimos. Ahora bien, aquí dice, el engaño del pecado, ¿qué es engañar? ¿Qué es engañar? Lo busqué en el diccionario, fíjense. Porque el pecado nos engaña, es lo que dice, ¿no? No nos vayamos a endurecer por el engaño del pecado. ¿Qué es engañar entonces? Trae 2 definiciones, dice. La primera definición dice, engañar es sutileza, o sea, es algo tenue, de poca intensidad, es delicado, es leve. No es algo evidente, no es algo descarado, es tenue, es sutil. Así es el pecado. También engaño significa hacer trampa. Y hacer trampa habla de 2 cosas. Hacer trampa para burlar o perjudicar a alguien. La Biblia nos enseña que Satanás, que el mundo, que nuestra carne y que aún nuestro corazón son enemigos que tenemos, que nos quieren hacer caer. Aún nuestro corazón, dice Jeremías 17, creo que es el versículo 9, que dice, engañoso y perverso es el corazón. Dice, más que todas las cosas. Nuestro corazón nos quiere hacer caer. Nuestra naturaleza, que todavía está ahí batallando. El mundo quiere que caigamos en esa trampa, nos quiere perjudicar. Y engaño también significa, fíjate lo que significa, esta definición me parece interesante. Engaño también significa es artificio de caza que atrapa a un animal y lo retiene.
Fíjate, es artificio de caza que atrapa a un animal y lo retiene. Me llamó la atención que dice que atrapa a un animal. Cuando el pecado nos engaña, nos atrae, nos seduce, nos volvemos como animales. Perdemos la razón. ¿A cuántos de ustedes en su vida personal te das cuenta tú mismo o tienes un conocido que se obstinó y dejó a su esposa y se fue con la amante? Y no entendía. Sus hijos le decían, su esposa le decía, su familia, no, mira. Y se fue. O uno mismo te dice, no, mira, esa mujer, esa muchacha no te conviene, mira. No, ese trabajo, no, mira, porque esto y por el otro. Y no. Y no entiendes razones. Y el engaño muchas veces tiene que ver con, nos transformamos en animales. Perdemos toda razón. El Salmo 73, Asaf, todos conocemos a Asaf, más o menos hemos escuchado su historia. Asaf está haciendo un recuento de pues lo que hizo que estuvo mal, y está escribiendo el Salmo 73. Y en uno de su escrito, Asaf dice, tan torpe era yo que no entendía, cuando estaba en pecado, dice, tan torpe era yo que no entendía. Fíjate lo que dice, era como una bestia delante de ti. Está hablando con Dios. Era como una bestia. En Proverbios 7 se menciona también a un hombre, a un joven que va detrás de una mujer adúltera, de una mujer que tiene esposo, de una mujer que es ramera. Se menciona la historia de este hombre, de un joven, y dice, al punto se marchó tras ella. Fíjate, se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Cuando ya somos animales, en pocas palabras, ya valió. Ya valió. Nada te ha hecho entender, nos ha hecho entender. El corazón se dejó dominar. Fuimos engañados por el pecado. Se ha endurecido el corazón, está empeñado hasta conseguir lo que quiere. ¿Te acuerdas de la Torre de Babel? Dios dice que Dios ve que están determinados a construir la torre, a acabarla, y Dios dice, no van a parar hasta conseguirlo. Y baja y los confunde. Y solamente así. Pero si no es eso, acaban. Porque el engaño del pecado te obstinas, te vuelves así. Sansón también se obstinó. Ve a una mujer filistea, ve a una mujer que no era del pueblo de Dios. Me gusta, le dice a sus papás, tómenla por esposa. No, hijo, no hay tantas mujeres ahí en la iglesia. Ahí entre tus hermanos para que agarres una que no es del pueblo. No, yo la quiero, tómamela. Y se obstinó. Todos sabemos cómo terminó su historia. Y la pregunta es, ¿con qué cosas nos hemos obstinado en el pasado? ¿Con qué cosas te has obstinado? Y la siguiente pregunta es, a ver, platícame, con eso que te obstinaste, ¿cómo te fue? Entonces, todos le hicieron así. Y es verdad. ¿O estás obstinado ahorita? Sabemos de lo que estamos hablando. A todos nos ha pasado. ¿Qué debemos hacer para evitar que nuestro corazón se endurezca? En la historia del endemoniado gadareno aprendemos, cuida lo que te influencia. Cuídalo, lo tienes que cuidar lo que te influencia. Lo que oyes, lo que ves, lo que decides hacer. ¿Con quiénes vas? Tienes que cuidar eso. Tienes que cuidar eso que te influencia, que está fuera de ti. Cuando vas al trabajo, al camión, hay cosas que desde fuera te quieren influenciar. Cuídalo. Tienes que cuidarlo, tienes que estar atento. Pero a veces hay cosas en nuestro corazón adentro
argumentos que ya están metidos, que aunque somos cristianos, están mal. Y tienes que discernirlos, y tienes que quitarlos, tienes que sacarlos. Porque esas influencias muchas veces ya no son desde afuera. Hay veces que tenemos cosas que nos influencian y están adentro. Y si es necesario quitarlas, hay que quitarlas. O nuestro corazón, tarde que temprano, se va a endurecer. Otra cosa que puedes hacer para evitar que tu corazón se endurezca son tres. Llénate de la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Que te moldee, que sus ideas estén implantadas, que su palabra desarraigue las cosas que no están bien. Rodéate también de amistades. Las amistades son bien importantes. Amistades que amen a Dios y que crezcan en obediencia a Dios. Rodéate de esa gente y vas a ver que en vez de que tu corazón se opaque, tu corazón va a ir aumentando, va a ir aumentando. Número 3, ocupa tus pensamientos en cosas buenas. Filipenses dice, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Antes de que hagas algo, antes de que quieras planear o pensar o hacer algo, pregúntate, ¿hay virtud en eso? ¿Es digno de alabanza? Y entonces decide. ¿Ok? Ya para concluir, tenemos que aprender dos cosas que la historia de David y que la historia del endemoniado nos enseñan. Hasta ahorita solamente hemos visto, pues, cómo estaba el corazón de David, cómo estaba el corazón del endemoniado. Pero ya no, hasta ahí le paramos. Vamos a ver en estas dos historias que ellos no se quedaron así. Estaban en la condición de dureza, así estaban los dos, pero Dios vino a ellos, Dios vino a ellos. Vamos a ver el del endemoniado, fíjate lo que vamos a ver del endemoniado. En lo último que nos quedamos es que eran 6,000, de 4,000 a 6,000 voces en su corazón, voces que no podía quitar. Hay una historia en el libro de Hechos 1 de un demonio que le puso una arrastrada a 7 exorcistas ambulantes. Porque los exorcistas andaban exorcizando, pero ni conocían a Jesús. Y andaban exorcizando y de repente este demonio le dice, ¿ustedes quiénes son? Conozco a Jesús, al que dicen ustedes, conozco a Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Y dice que les pone una revolcada y dice que salen corriendo desnudos y todos golpeados. Fíjate, un demonio hizo eso contra 7, uno. También la Biblia menciona en un evangelio a un joven que tenía un demonio, el cual ese demonio, fíjate lo que hacía, aventaba al muchacho al fuego para quemarlo. Y luego otras veces lo aventaba al agua para ahogarlo. Un demonio, fíjate, un demonio. El gadareno tenía más de 4,000 demonios. ¿Crees que no habían intentado matarlo? Seguramente. Pero no habían podido. ¿Por qué crees? No era porque ellos, los demonios, no quisieran. Vivía entre las tumbas, sería a sí mismo, era violento, andaba desnudo, daba voces de día y de noche. Cuando leí esta última cosa que él hace, dice, daba voces de día y de noche. ¿Sabes lo que significa dar voces? Fíjate, dice, la definición del griego dice que él daba voces de día y de noche. Fíjate lo que dice, gritaba, gemía. Pero fíjate que dice, lloraba. Cuando dije, no puede ser. Él lloraba, le dolía estar así. Le dolía haber permitido tanto. Le dio lugar a tantas cosas y ahora estaba tan metido, tan adentro de la prisión y gritaba y clamaba y lloraba.
ya no tenía esperanza. No se puede salir cuando estás tan metido, cuando estás tan adentro, tan perdido en la oscuridad. Y así está, cada día así estaba. Y de repente, dice la palabra de Dios, que ve a lo lejos y a quién crees que vio. A Jesús. ¿Qué harías hecho tú? Tú estás en esa situación y de repente volteas lejos. ¿Qué harías hecho tú? Pues sí, lo que imaginas. Dice el Evangelio de Marcos que corrió. Dice que corrió y se arrodilló. Se arrodilló ante él. ¿Tú crees que los demonios querían ir a Jesús? No. Lo poquito que quedaba de ese hombre, lo poquito que no habían destruido, fue suficiente para que al ver a Jesús lo impulsara. Seguramente los demonios se hacían así, pero no. Lo poquito que tengas, la poquita luz que muchas veces te pueda quedar, que digas, no, esto ya no. Cuando ves a Jesús va a ser, es y será suficiente para que vayas y te arrodilles. Y dice la palabra que corrió y se arrodilló ante él. No fueron los demonios, fue él. Y dice que es esa palabra, y menciona esa palabra. Y cuando dice que se arrodilló ante él, ¿sabes qué palabra usa? Proscuneo. ¿Te sabes esa palabra? Significa adorar, rendir pleitesía. ¿Fueron los demonios los que los llevaron a arrodillarse? No, era él, era él. Otra vez era él, ya no eran los demonios, ahora era él. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice la palabra. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Y sale al encuentro de este hombre. ¿Cómo está tu corazón hoy, esta noche? Cada quien lo sabe. Tú lo sabes. ¿Cómo debiera estar? ¿Cómo ha estado? Cuando Dios vino y confrontó a David con su pecado, mandó al profeta Natán. Y lo hizo reaccionar también. Y David reaccionó. Hay que pedir perdón. ¿Cómo está tu corazón? Hay que pedir perdón a Dios. Hay que reconocer que hemos pecado. Y hay que pedir que nos lave. Decía el rey David cuando se arrepintió y compone el Salmo 32 y el 51. David dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, delante de ti. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, pero tú eres justo. ¿Qué respuesta? Dios busca una respuesta así, porque nos llama a casa. No tengas miedo de venir a Dios. Es lo que Satanás quiere, que no te acerques, porque Dios te va a recibir. Pero arrepiéntete y para que vuelvas a ser sensible. Pidamos a Dios que nos limpie de toda dureza que hemos tenido, que nos perdone, que nos vuelva el gozo, que volvamos a ser los de antes. Pidámoselo a Dios. Y para terminar, les cuento una pequeña historia sobre esto. Cuenta una historia que está un niño con una cometa, con un papalote. Y está volándolo. Y el papalote va alto, alto, alto. Y va alto y él lo controla. Y de repente empiezan a llegar nubes bajas.
De tal manera que el papalote ya no se ve. Y el niño así. Entonces de repente llega un adulto, llega un mayor, oye niño, ¿qué haces? Y no, pues aquí volando mi cometa. Y dice, pues ¿qué cometa? No, sí, ahí está. No lo veo. No, ahí está. ¿Cómo sabes que todavía está ahí? Y el niño le dice, el niño sí, porque siento que me jala, le dice. Oremos a Dios porque Dios nos ayude a quitar toda dureza y que volvamos a ser sensibles y volvamos a sentir que Dios nos jala en nuestro corazón. ¿Ok? Pues vamos a orar. Señor, muchas gracias Dios por tu palabra. Tenemos dos opciones, aceptarla, recibirla, atesorarla o endurecernos. Señor, no queremos endurecernos. No queremos endurecernos como lo hizo Faraón, que muchas veces le dijiste, deja ir, deja ir, deja ir a mi pueblo. Y él no quería. Y enviabas una plaga, un castigo y otro castigo y otro. Y él no quería porque su corazón se obstinó. Señor, no queremos llegar al punto como él llegó, que tuviste que quitarle a su hijo lo que más amaba para que entonces hiciera caso. Pero ya lo había perdido todo. Tanto tiempo, dinero, amigos, esfuerzos, soldados. Cuando no soltamos, Señor, lo que tú ya nos has dicho, perdemos tiempo. Vamos a perder relaciones, vamos a perder oportunidades. Pero Señor, tú nos llamas que no endurezcamos nuestro corazón. Danos un corazón, Señor, perdónanos, límpianos de esa maldad, límpianos de ese pecado, que no haya engaños, Señor, de pecado que nos guíen, que nos estén atando. Porque tú no quieres una iglesia atada, tú no quieres jóvenes atados, tú quieres jóvenes que son libres, jóvenes que te sirvan con su fuerza, que hagan lo correcto en donde están, en donde sea que están, que hagan lo correcto, que te llenen de gloria, de gozo, de alegría, Señor. Y así queremos ser, Señor, que los que están aquí, que los que escuchan tu palabra, los que escucharon esta enseñanza, Señor, habla tú a nuestro corazón, remueve dureza, quita todo lo que estorba. Y nosotros te lo damos, no lo retenemos, te lo damos, Señor. Porque queremos ser libres, queremos volver a ser sensibles. Quiero sentir que tú me jalas, que tú me llevas. Quiero saber, aunque la gente no lo vea, pero que yo sepa, que sepamos, Señor, que nos estás jalando. Que haya sensibilidad en nuestro corazón, Señor, te lo pedimos, porque es lo que tú quieres. En el nombre del Señor, de nuestro